Bien, Tenga un poquito de miel a mano. propóleo. Eso tengo. Bueno, eh, vamos a la página 15. Estos tres o cuatro páginas las vamos a ver un poco rápido, porque ya mucho lo anticipé en la clase pasada. Dios se revela, dijimos. Bueno, pero la revelación, tal como lo dijimos, ocurre en etapas, ¿no? Porque, como dijimos en la clase pasada, la Biblia no es una foto, es una película. Entonces, la primera etapa de la revelación se nos muestra con una alianza con Noé. En el relato de la creación, efectivamente, Dios revela cómo lo hizo, pero como les digo, eso lo hace a posteriori, no lo hace en el orden que está en la Biblia. La primera cosa que se piensa que fue revelada es una alianza con Noé. Eh, Esa alianza con Noé, que se escribió también después, pero se supone que tiene ciertos antecedentes históricos, eh, nos revela algo que es muy interesante, que Dios, a pesar del mal comportamiento de la humanidad, no la va a destruir nunca. Y eso es algo que, con lo que está ocurriendo hoy día en la pandemia, han habido algunas personas que se han aventurado a decir que la pandemia es un castigo de Dios para eliminar la humanidad porque se porta mal. No, no es así. Dios ya se comprometió con Noé de nunca más y iba a destruir la humanidad, por muy mal que se comportara. Iba a haber la forma de reorientarla, eso sí, mediante después la participación de profetas, que sé yo, etcétera, enviados de él. Pero esa alianza es la primera alianza que se hace entre Dios y la humanidad después de la creación. Cuando pasa el tiempo, y varios siglos, y mucho más que siglos también, ya tenemos una percepción mucho más real de las intenciones de Yahvé, de Dios. Cuando él elige a Abraham, el texto en que se relata la elección de Abraham y la historia de Abraham es el texto más antiguo que se tiene de la Biblia. Los demás son recuerdos de tradiciones orales, los que se suponen que son de antes, como que se incorporan después. Pero sin embargo, aquí ya tenemos un texto que pasó por mucho tiempo de tradición oral, indudable, pero que es un texto escrito que se refiere a la temática esta. Dios elige a Abraham para ser depositario de la revelación, de su revelación. No es que Dios elija un pueblo, el pueblo judío, no. Dios elige a un hombre, una persona, Abraham, para que él y sus descendientes sean depositarios de esa revelación. Pero cuando hace la elección, y esto es importante, es solamente a una persona que se la hace, a un tal Abraham, que incluso le cambia el nombre porque originalmente se llama Abraham y después le cambia a Abraham. Como sale ahí, lo vamos a leer cuando. Y a él le hace una promesa de que va a tener descendencia, cosa que era bastante difícil porque el hombre ya tenía sobre 80 o 90 años cuando tiene este encuentro con Dios. Y de esa descendencia va a constituir un pueblo en que va a ser preparado por Dios para después la llegada de un Mesías. Entonces, eso es lo que en la Biblia se llama de la promesa. La promesa es esta promesa que le hace a Abraham de efectivamente tener un gran pueblo que va a ser formado por él, va a ser
educado, digamos, formado en el sentido de darle formación, a través de emisarios, que son los profetas, para la preparación de una época final con la llegada de un Mesías. Y Imagina que, efectivamente eso ocurre, o sea, Abraham, a pesar de haber tenido 90 años o algo así en esa época, tiene no solo un hijo, sino que varios, por lo menos dos hijos. Uno que ya tenía un poquito antes, que es Ismael, que lo había tenido con una esclava de su mujer, a sugerencia de su propia mujer, porque su mujer se daba cuenta que ya no le podía engendrar hijos. Pero después de este encuentro con Dios, Abraham tiene un hijo con su mujer, a pesar de que hacía muchos años que ya no era fértil. Entonces, efectivamente, Dios da origen a un pueblo a través de Abraham, que son los descendientes de esta persona elegida que fue Abraham. Y establece con ese pueblo un pacto y que lo va educando poco a poco a través de mensajeros que nosotros les llamamos profetas, que vamos a ver exactamente cuál era su papel y qué es lo esencial de su misión, que no tiene nada que ver con predecir el futuro, entre paréntesis, para que se lo vayan sacando de idea. Y forma en Israel un pueblo de sacerdotes. Es un pueblo sacerdotal. Efectivamente, en Israel también hubo sacerdotes, y lo vamos a ver cuando veamos la revelación a Moisés. Pero el pueblo en sí tiene una característica sacerdotal. Vale decir, tiene una relación con Yahvé, con Dios, que no es inicialmente en base a intermediarios, como vamos a ver en la próxima clase seguramente. Y finalmente tenemos una tercera etapa, o sea, la primera etapa no es la revelación, la segunda etapa de Abraham, que incluye también la de Moisés, por supuesto, la del pueblo judío, digámoslo así. Y después la etapa definitiva para nosotros, los cristianos, que es cuando ese Mesías llega, y ese Mesías, tal como vimos en el curso del Nuevo Testamento, y lo vamos a reforzar un poco cuando veamos los profetas también aquí, que es el mismo Dios traducido a ser humano, como les decía en la clase pasada. O sea, que ese Dios lejano que vivía arriba de las nubes, digamos, se convierte en un ser cercano que ya no nos transmite la revelación por intermediarios, como era el caso de los profetas, sino que él mismo se revela en su actuación diaria. Y por eso que viene a este mundo, para que ya no solamente sea una palabra transmitida a la revelación, sino que sea el contemplar el actuar de Dios junto con los seres humanos. Y por eso ahí se termina esa revelación. Porque si ya vimos a Dios mismo traducido a ser humano y actuando como ser humano, ya no hay nada más que contar del plan de Dios, porque lo pudimos ver tal cual es. Y en ese sentido, el cristianismo da vuelta a ese punto que hablábamos antes, ¿no es cierto?, de hacer la voluntad de Dios, como mirar algo que se nos ordena de arriba, por algo mucho más cercano, que es comprender cómo actúa esa persona, que es Jesucristo, Dios traducido a ser humano, y cómo ese ejemplo nos hace actuar a nosotros en cada cosa que nos pase o que nos ocurra en la vida. Poco lo que decía el padre Hurtado, ¿qué es lo que haría Dios en mi lugar? Es exactamente eso. Por lo tanto, ya no puede haber más una revelación en el sentido bíblico, o sea, en el sentido de revelación del plan de Dios para la humanidad. Podemos sí recibir mensajes
de la divinidad o de sus intermediarios, que sea santos, la Virgen, etcétera, etcétera, cuando nos ayudan o nos dicen que tenemos que corregir comportamientos. Eso sí, eso no tiene nada del otro mundo. Pero ya en el sentido de recibir una revelación, en el sentido de conocer algo trascendente que nosotros, por nuestra propia calidad humana, no seríamos capaces de poder conocer, que cómo es el plan de Dios para la humanidad, si Él no nos lo explica, eso ya terminó. Lo que ahora pueden ocurrir nomás son ciertos raspacachos, como podríamos decir nosotros, pero nada más que eso. No nos van a contar que la Trinidad no era, eran 4 en vez de 3, no, eso no va a ocurrir. Sí nos van a contar a lo mejor de que tenemos que convertirnos, tenemos que rezar un poco más, porque, o tenemos que portarnos mejor, porque si seguimos así vamos mal. Eso sí, pero no es una revelación de algo metafísico, podríamos decir así, trascendental. Esto está muy bien explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica y yo lo pongo entre las páginas 15, 16, 17 y 18. Es muy útil para darse una idea del contexto de que estamos hablando de lo que es revelación. Otra cosa que es muy importante de repente recordar de lo que es algo práctico para entender de este curso. En el Antiguo Testamento vamos a hablar de muchos personajes. Entonces uno se puede perder un poco en eso, porque el Nuevo Testamento es más fácil. Se habla de los apóstoles fundamentalmente y unas 3 o 4 personas más. Y que todo eso cronológicamente ocurre en el siglo I, eso es re fácil. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas personas que vamos a nombrar. Y además el lapso de tiempo son cerca de 2000 años. Entonces, vean ustedes el apéndice 2 de los apuntes, porque ahí en 2 páginas, creo que son 2 o 3, pero son muy pocas, yo les hice una tabla cronológica. Efectivamente. Son 2 páginas, es un cuadro, una planilla Excel que puse por ahí, que quedó impresa, en que está cronológicamente los hechos ordenados y puede hablarse, ¿no es cierto?, de qué profetas correspondían a qué reyes, tanto en el reino de Judá como en el reino de Israel, etc. Las fechas del destierro babilónico, qué sé yo, etcétera, etcétera. Son 2 paginitas. Conviene que después de las clases le peguen una mirada a ese apéndice 2, para que así se ubiquen más o menos. Bien, vamos a pasar ahora al tema del canon del Antiguo Testamento, o sea, la lista de los libros del Antiguo Testamento. En el curso del Nuevo Testamento vimos el canon al final. Aquí lo vamos a ver al principio porque tiene bastante importancia y además es mucho menos conocido para el común de los mortales. Todo lo que yo voy a decir está en los apuntes. O sea, el asunto es bastante técnico, o sea, espero que no se aburran, pero es importante que lo entiendan. No lo miren así a huevo, no. Pero también me voy a valer de algunas transparencias, cosas de ese tipo, pero que también están en los apuntes, o sea, no necesitan tomar apuntes. Bueno, el canon. Al igual que en el Nuevo Testamento, hubo un periodo de tradición oral entre un profeta, por ejemplo, o algún personaje que se cuenta en el Antiguo Testamento, hasta que esa tradición oral se puso por escrito. La diferencia con el Nuevo Testamento es que en general la tradición oral fue muy corta. O sea, desde la resurrección de Jesucristo hasta que San Pablo escribió sus primeras cartas, ocurrieron 15 años.
Esos 15 años son muy cortos, o sea, porque mucha gente fue testigo del hecho que está contando Pablo. O sea, puede decir fácilmente si Pablo está equivocado o no. E incluso si miramos hasta los últimos evangelios que se escribieron, el tiempo transcurrido deben ser unos 50 años, que para esa época en que muy poca gente sabía leer y escribir, la tradición oral de 50 años no era ningún problema. Yo siempre cuento aquí la historia de una tía abuela mía, que por supuesto ya falleció hace rato, ¿no? Que era la hermana mayor de mi abuela materna, que vivía en Barcelona. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía 7 años y también a los 11 años, vivía allá, un año cada vez, o sea, un año cuando tenía 7 años y un año cuando tenía 11 años. Por razones familiares nos trasladamos allá en ese tiempo. Y me acuerdo que mi tía abuela, la cual me encariñé mucho y ella tenía mucho cariño, me contaba con todo lujo de detalles, como si hubiera sido ayer, lo que le había pasado a su bisabuela o a su tatarabuela, no sé qué, por ahí era, cuando las tropas de Napoleón invadieron Cataluña en el año 1808. Y cómo ella me relataba que en esa época su bisabuela o tatarabuela era una niñita que vivía con sus padres en una casa que me la describía perfectamente bien en Gerona. Y ahí llegaron las tropas francesas, le prendieron fuego, mataron a los padres de esta pobre niñita, y esta niñita se salvó, que tendría muy pocos años, porque su hermanito, que tenía un año más, y ellas se escondieron en una chimenea que estaba apagada, y ahí fueron descubiertos el día siguiente, y etcétera, etcétera, etcétera. Contó toda la historia, como si hubiera pasado ayer. Estamos hablando del año 1954. O sea, ella se acordaba de algo que había pasado en 1808, pero con una nitidez como si lo hubiera vivido ella misma anteayer. Bueno, eso era la tradición oral antes. Nosotros hemos perdido la tradición oral. No sé, en 70 años ya nadie tiene tradición oral. Como los viejos muchas veces los nietos ni siquiera saben, visitan a sus abuelas. Aquí en Chile sí, pero en países más desarrollados la soledad de los viejos es tan tremenda, no hay transmisión oral porque no hay nadie que la escuche. Y me llamaba la atención porque esta señora me estaba hablando de una época que trasladado a Chile. Yo me sentía chileno en ese momento totalmente, porque estaba llegando a un lugar que para mí era desconocido. Me estaba hablando de cosas que parecía que como que ella las hubiera vivido, que habían transcurrido antes de la independencia de Chile. O sea, la tradición oral en los países en que eso se cultivaba con estos grandes familiones. No había tele, por supuesto, algunas radios que apenas sonaban en la época de mi abuela, pero un poquito antes no había ni radio, no había nada. La tradición oral se mantenía mucho porque era el tema de conversación, de la entretención de las tardes. Las tardes, que significaba cuando los que trabajaban, ¿no es cierto?, de ese gran familión que vivían todos juntos, abuelos con sus nietos, tíos, qué sé yo, y todo lo demás. Cuando se juntaban en torno al fogón, que el término hogar significa el fogón, precisamente, ¿no es cierto?, a conversar mientras se preparaba la comida, siempre eran los viejos que contaban esta historia, la historia de la familia. Entonces la tradición oral se mantenía, pero por muchísimos siglos. Entonces, volviendo al Antiguo Testamento, en los textos más antiguos del Antiguo Testamento, como el caso de la tradición de Abraham, que nosotros vamos a ver, esa tradición oral debe haber durado 400 años antes que se puso por escrito. 400 años. Pero no es nada de extraordinario para la época que estamos hablando. Hoy día parecería imposible, pero para esa época no.
Incluso, como vamos a ver yo creo en la próxima clase, eh, las tradiciones orales Israel las recogió de varias fuentes geográficas. Hay una tradición oral que se puso por escrito, que como vamos a ver en la próxima clase se llama la tradición yavista, que viene del entorno de Jerusalén. Y hay una tradición oral del norte, la zona de Galilea, fundamentalmente, Samaria, que se llama la tradición eloísta y se distingue muy bien en la Biblia porque en la primera a Dios lo llaman Yahvé y en la segunda a Dios lo llaman Elohim. Entonces por eso se sabe de dónde viene esa tradición oral. Y curiosamente coinciden prácticamente en lo esencial en todo, a pesar que fueron transmitidas en forma paralela durante 400 años. En el Nuevo Testamento no se dio tanto esa distancia, entonces, bueno, hay, como dice San Pablo mismo, en la época que él, en la primera carta a los Corintios, en que él habla de la resurrección de Cristo, dice, y Cristo se apareció, y Jesús se apareció a 500 hermanos después de haberse aparecido a los apóstoles, la mayoría de los cuales viven todavía. O sea, quiere decir que hay testigos oculares del hecho vivo sobre el momento que Pablo divulga ese hecho. En el caso del Antiguo Testamento, como le digo, la tradición era mucho más larga, pero no hay que desconfiar de ella. Cuando ya Israel está bien organizado, el pueblo de Israel, ya hay una clase culta, que son los escribas, que son los únicos que sabían leer y escribir, que eran una clase profesional, digamos, porque incluso hasta la gente más rica no sabía leer y escribir porque no era costumbre. Todavía mucho se trataba por tradición oral, como hacen muchos musulmanes hoy día, sobre todo de países más pobres como Pakistán o Afganistán, en que los niños se aprenden el Corán de memoria y lo saben recitar en entero de memoria sin ningún error, ni el más mínimo. O sea, literalmente se lo saben de memoria. Bueno, cuando ya Israel está más organizado en ese sentido, y ya tiene unos escribas profesionales que guardan esa tradición oral y la ponen por escrito, ahí se empieza a poner por escrito precisamente esta tradición oral y se van formando los libros poco a poco del Antiguo Testamento. Y llega un momento en que esa colección de libros se canoniza, vale decir, por eso se habla del canon, se dice, estos son los que son la tradición que nos enseñó Dios a través de los profetas. Estos en el Antiguo Testamento. O en el Nuevo Testamento, estos son los libros que efectivamente recogen lo que predicaron los testigos directos de Jesús de Nazaret, los apóstoles. En el caso del Nuevo Testamento, como lo vimos, esa canonización de los libros ocurrió prácticamente para todo el conjunto del Nuevo Testamento al mismo tiempo. En cambio, en el caso del Antiguo Testamento no fue así, porque fue canonizándose por etapas a medida que se iba escribiendo. Como relata más o menos 2000 años de historia, no se esperó hasta el año 2000, o sea, uno antes de Cristo para canonizar, para decir, ya, esto es. No, se fue canonizando a medida que se iban escribiendo los libros. Entonces, al principio era un conjunto, la Biblia hebrea o nuestro Antiguo Testamento era un conjunto chiquitito de libros, y poco a poco se fue agrandando con el paso del tiempo. No inmediatamente que se escribió un libro, se ponía por escrito, lo escrito de un profeta, se canonizaba. No. Se esperaba, se veía, se analizaba bien si efectivamente eso era la tradición correcta de lo que había enseñado ese profeta, etcétera, y después se canonizaba. Entonces vamos a ver ahora algo que les tengo preparado, share screen. Pero está todo como les digo, está todo en los apuntes. Aquí estamos. Ya. Esto, como les digo, es una ilustración para el texto de los apuntes. Espero que todos lo vean bien. ¿Lo ven bien? Háganme así.
Parece que nadie lo ve o todos lo ven. ¡Yujú! ¿Sí? Ya, ok, vamos. Entonces, en la historia de Israel se hicieron dos listas en paralelo del canon del Antiguo Testamento. Y eso era fundamentalmente por una razón geográfica. Israel siempre tuvo una comunidad de exiliados muy grande, ya sea porque lo echaron los babilónicos, por muchas cosas. O tenían que emigrar a Egipto por razones de hambruna. El caso es que había una comunidad de judíos muy grande en el territorio de Israel, lo que nosotros llamamos el territorio de Israel hoy día, pero una comunidad que algunos dicen incluso que era más grande en número de millones de habitantes, estaba repartida por el alrededor. Y fundamentalmente estaba repartida por dos lugares. O en Babilonia, porque ahí se quedaron muchos después del exilio, como lo vamos a ver más adelante, o en Egipto, porque también de repente cuando había hambruna, y igual pasó la historia de José, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver después, también arrancaban a Egipto, porque Egipto, como tenía el Nilo, tenía siempre buenas provisiones de grano. Ya en esa época la gente comía pan, comía grano. Entonces se generaron dos listas canónicas que coincidieron bastante en todo, excepto en la colita final. Vamos a ver el canon hebreo, que se llama. En la colitacional. Ah, en la colita final, o sea, en los últimos libros. Ah, en la colita final. Te escucho. Ya. Ah, me escucho. Sí. El canon hebreo es el que se generó en Jerusalén, fundamentalmente, para la gente que hablaba hebreo todos los días. Entonces, consta de tres grupos de libros. El primero, que es la Torá, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, vale decir, los 5 libros de Moisés. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Esto es lo que los judíos llaman la ley, pero en realidad más que ley, en el sentido legalista, en hebreo ese término, Torah, significa la enseñanza. La enseñanza, o sea, es la enseñanza de Yahvé, o de Dios, o Elohim, el que sea, como lo llamen, al pueblo. Por lo tanto, es el centro de la religión judía. Después, estas se canonizaron entre el siglo V y el IV antes de Cristo. O sea, estamos hablando más o menos de unos 500 años antes de Cristo, ya estaban canonizadas. Pero los primeros textos de estos 5 libros se escribieron antes. Se supone, en el siglo VIII o el siglo IX antes de Cristo. Pero eran textos parciales, de ciertos relatos solamente que aparecen en estos 5 libros. Cuando llegó un momento, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que se juntaron todos estos textos que relataban en la época de Moisés, entonces ahí se canonizaron. Y eso de la canonización ocurrió en el siglo V o IV antes de Cristo. Pero textos que se escribieron unos 4 siglos antes. Más o menos en la época de Salomón se escribieron los primeros fragmentos de estos 5 libros. ¿Ok? Vale. Después ocurrió que se escribieron y se canonizaron los libros de los profetas. O sea, ya había muerto Moisés, que se relata aquí la historia de Moisés, y la historia de la creación también, desde la creación hasta Moisés acá. Ocurrieron los libros de los profetas. Los libros de los profetas, vale decir,
de personas que fueron encargadas por Dios para transmitir un mensaje. Eso es lo que significa profeta, no significa nada de conocer el futuro ni nada por el estilo. Y los libros de los profetas, que los judíos los llaman los Nevi'im, los libros de los profetas, esos se canonizaron en el siglo III antes de Cristo, o sea, después que esto, como les digo, a medida que se fueron reconociendo como inspirados, se fueron canonizando. Y se dividen en dos grupos. Uno que se llaman los profetas anteriores, que consta el libro de Josué, libro de los jueces, los dos de Samuel, que en la Biblia hebrea están formando un solo libro, pero son exactamente lo mismo que la nuestra, y los dos libros de los reyes, que en nuestras Biblias aparecen en dos tomos, pero en la Biblia hebrea en un solo tomo, pero son exactamente iguales. O sea, en el caso de cuando están divididos en dos tomos, no termina uno, empieza el otro. Y exactamente eso, igual que en la Biblia hebrea. Ahora, ustedes van a decir, porque anteriores a qué, porque se llaman profetas anteriores, no está claro. Pero sí tienen una característica. Los profetas que se describen en estos 4 libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, no tienen libro propio, sino que aparecen en un relato general que trata de ser histórico. En cambio, los profetas posteriores, que es el segundo subgrupo de los profetas Nevi'im, son libros que tienen el nombre del profeta, o sea, profetas que se les escribió un libro con su enseñanza. Isaías, Jeremías, Ezequiel, y uno que se llama Los 12 para los judíos, un solo libro, y que en las Biblias cristianas o las Biblias católicas, fundamentalmente, los 12 profetas menores, como se llaman, están divididos cada uno con su librito propio. O sea, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, aquí los judíos hablan de 4 libros, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12, y nosotros hablamos de 15 libros, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y cada uno de los 12 con su libro aparte, pero es la misma cosa. Aquí no hay diferencia entre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento nuestro. Ahora, si ustedes se fijan, porque después viene un tercer grupo que se llaman los otros escritos para la Biblia hebrea, y para nuestro Antiguo Testamento derivado de la Biblia hebrea, que son los Ketuvim. Ketuvim significa otros escritos en hebreo. Pero ese se canonizó el año 100 después de Cristo, o sea, se canonizó después que ya estaba canonizado el Nuevo Testamento para los cristianos. Entonces, esto explica mucho por qué en el Evangelio el Señor, cuando se refiere a la Biblia hebrea, se dice, por ejemplo, en el caso del rico Epulón y estas parábolas que pone, cuando le dicen, ustedes no han escuchado a Moisés y a los profetas. Se está refiriendo a esto. Moisés es esto. Y los profetas es esto. Y con eso está dando a entender que esta otra parte no estaba canonizada todavía cuando él estaba predicando, cuando Jesucristo estaba predicando. No dice, ustedes no han escuchado lo que dice nuestra Biblia hebrea. Ustedes no han escuchado lo que dijeron Moisés y los profetas. Claro, esto es Moisés. Esta se considera autoridad escrita con la autoridad de Moisés. Y estos son los profetas. O sea, esa división de la Biblia hebrea ya existía en la época de Cristo. O también el Señor de repente, ustedes no creen lo que dice la ley y los profetas. Aquí está. Ustedes no creen lo que dice la Torá y los Nevi'im. Ahora, en estos otros escritos que fueron canonizados el año 100 después de Cristo por los rabinos,
después de la caída de Jerusalén por parte de los romanos, de la destrucción completa de Jerusalén por parte de los romanos. Están una serie de libros que son muy importantes también en la Biblia hebrea y en nuestro Antiguo Testamento, que son Salmos, libro de Job, los Salmos sobre todo, que es el libro de oraciones de los judíos siempre, antes de Cristo, después de Cristo y después de todo. Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, un libro muy importante que vamos a ver de qué se trata. El Cogelet, o como dicen algunas Biblias católicas, el Eclesiastés. El libro de las Lamentaciones, Esther, Daniel, libro de las Crónicas, aunque también aparece llamado el libro de los Paralipómenos en alguna Biblia. Católica, que nosotros los tenemos divididos en dos, pero entre ellos en la Biblia hebrea están en un solo libro. Y el libro de Esdras y Nehemías, que nosotros también lo tenemos dividido en dos, pero que también en la Biblia hebrea están en un solo libro. Entonces este es el canon hebreo. Y esto se llama la Tanakh. La Tanakh. ¿Y por qué se llama la Tanakh? Porque es T-N-K. Y como eso no suena bien, entonces le pusieron una A entre medio. Tanakh. O sea, es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Si usted es un judío hoy día le preguntan ¿qué es la Tanakh? La Tanakh es la Biblia hebrea. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Pero paralelamente a eso, se fue creando un canon judío en la diáspora, en el exilio, en Alejandría, en Egipto. Y la razón de eso fue que los judíos de la diáspora, en Alejandría fundamentalmente, ya no sabían hebreo. Entonces, esta gente, estos mismos judíos en el siglo II antes de Cristo, tradujeron la Biblia al griego. Ellos, no los cristianos, porque no existía el cristianismo, 200 años antes de Cristo. Y a los que tuvimos griegos, cuando ya estaban traducidos, le agregaron estos. Los dos libros de los Macabeos, Judith, Tobías, el libro de la sabiduría, el libro de Ben Sirac, que también se llama el Eclesiástico en nuestra Biblia, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, que aparece también en el capítulo 6 de Baruch, la historia de Susana, la casta Susana, el capítulo 13 del libro de Daniel, y el relato de Bel y el dragón, capítulo 14 de Daniel, y algunas cosas menores. Entonces, esto lo tenían agregado acá, los que tuvimos, pero no estaba canonizado todavía. Todavía no había un reglamento oficial, ¿esto está aquí o no? Pero para los judíos que vivían en la diáspora, que ya no hablaban hebreo, y que esto todo lo habían traducido al griego, todo esto completo lo habían traducido al griego. Estos eran parte de los que tuvimos. Entonces, como no han sido reconocidos hoy día por el judaísmo rabínico como parte de los que tuvimos, se les llama libros deuterocanónicos, del segundo canon. Pasaron a ser un cuarto grupo, no reconocido por el judaísmo rabínico de hoy día como bíblico, pero no rechazado en absoluto como libro valioso, y sí reconocido en esa época por los judíos de la diáspora, los judíos que vivían fuera de Israel, que ya no hablaban hebreo. Ahora bien, como la iglesia cristiana, desde sus primeros momentos, en la época de Pablo, que como vimos es el predicador cristiano más antiguo, mucho antes que Pedro, y que los evangelios se escribieron en las cartas de Pablo,
Como a Pablo le interesaba convertir a los paganos que no sabían nada, ni jota de hebreo, siempre usó la Biblia completa alejandrina. Pero la usó como judío, porque la Biblia alejandrina era traducción judía de los libros del canon hebreo, más estos agregados, hecha 200 años antes de Cristo. O sea, no tiene nada de cristiana esa Biblia, es judía absoluta. Pero para Pablo le servía mucho, porque podía hacerse entender a los paganos en el idioma griego con una traducción oficial de los judíos griegos, del judío de habla griega, para ser lo más exacto. Por eso que el cristianismo usó siempre la Biblia alejandrina. En cambio, después de la destrucción de Jerusalén, como el judaísmo se integró en base a sus costumbres ancestrales, usó siempre la Biblia del canon hebreo. Porque el judaísmo rabínico, con mucha sabiduría, no quiso perder sus costumbres y su lengua. Se le enseñaban siempre a los niños a hablar en hebreo. Entonces no tenían problema de leer la Biblia en hebreo. En cambio, los cristianos de origen pagano, que empezaron a ser poco a poco más mayoritarios en el cristianismo que los cristianos de origen hebreo, ellos preferían usar la Biblia judía traducida al griego. Y por eso es que la iglesia cristiana original siempre usó la Biblia judía traducida al griego. Y eso es lo que digo acá. El canon hebreo de Jerusalén fue adoptado como oficial por los rabinos después de la destrucción. ¿Para qué? Porque fue el punto central de organización del judaísmo, y fue genial eso, como un pueblo tradicional que ya no tenía ni patria, ni ciudad santa, ni templo. Entonces, su centro vital del judaísmo fue efectivamente la Biblia, la Torá. La Biblia, la Tanakh, digamos lo mejor. La Biblia escrita en hebreo, porque ahí así se les obligaba a no perder el idioma, no perder el lenguaje. El lenguaje es algo fundamental para una cultura, porque expresa sus sentimientos, expresa sus ideas, en fin, una serie de cosas, su literatura, porque además había mucha literatura judía que muy valiosa que se ha conservado después de la destrucción de Jerusalén, que estaba escrita en hebreo, nosotros que hemos encontrado en las cuevas del Mar Muerto, por ejemplo. Si se perdía el hebreo, se perdía la sensación de ser un pueblo, a pesar que fuera un pueblo que no tenía territorio. En cambio, la iglesia cristiana basó la escritura sagrada en el canon judío de la diáspora. Importante recalcar que es una Biblia judía, también, no es una Biblia cristiana, es una Biblia judía traducida al griego. Nosotros adoptamos el mismo Antiguo Testamento judío que se rezaba en Alejandría 200 años antes de Cristo, tal como aparece en la traducción hecha por los judíos de Alejandría del hebreo al griego, que se llama la Septuaginta, siglo II antes de Cristo. ¿Por qué se llama la Septuaginta? Porque según la tradición judía que aparece en esa época, 200 años antes de Cristo, fue traducida por 70 personas, 70 sabios, que crearon un comité, la tradujeron, se chequearon mutuamente que todo lo que tradujeron estaba bien hecho, dijeron, aquí está, plum, canonizada. Por eso que se llama la Septuaginta, o la Biblia de los 70, como se llama. Y esa es una tradición judía que viene. ¿Y eso por qué? Porque tenía la iglesia interés, y sobre todo Pablo, de evangelizar al mundo pagano, que no hablaba hebreo, sino griego. Ya nosotros hemos dicho que el griego era como el inglés de esa época. Y por eso esta razón, por el hecho de que este canon de acá, el canon alejandrino, tiene todos estos libros, el canon
cristiano, el Antiguo Testamento cristiano, termina solo 50 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque estos libritos se escribieron a continuación de estos, de los que tuvimos de acá. Estos se escribieron más o menos, terminaron de escribirse, estos que tuvimos de acá, a ver, unos 200 años antes de Cristo, 200, 250 por ahí. Y se terminaron, incluyeron hasta ahí nomás. En cambio, estos libros se escribieron entre el 250 antes de Cristo hasta el 50 antes de Cristo. Por eso que la Biblia cristiana termina solamente unos 50 años antes del nacimiento de Cristo. Y esto es bien interesante porque, fíjense bien, yo les he dicho, le dije en la clase pasada, que si uno pudiera poner en orden cronológico todos los libros de la Biblia, uno vería que hay un hilo conductor y que cada libro se basa en el anterior, o cada texto se basa en el anterior y apunta al siguiente. Bueno, si nosotros miramos este canon y los ponemos también en orden cronológico, incluyendo estos libritos aquí, estos últimos libros, y a continuación seguimos con el Nuevo Testamento, también puesto en orden cronológico, o sea, partiendo con la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, ustedes van a ver que ese hilo conductor sigue. O sea, el libro de la sabiduría, que es el último que se escribió del canon alejandrino, se terminó de escribir unos 50 años de Cristo, apunta bastante bien a las primeras cartas de Pablo. Y aquí yo les voy a decir una nota. Si ustedes van a la página 22, la nota 19, vean ustedes lo que dice el libro de la sabiduría. Le voy a leer el libro de la sabiduría. Y ustedes acuérdense de lo que dicen las 4 pasiones del Señor, que contadas por los 4 evangelistas. Miren. Breve y triste es nuestra vida. No hay remedio cuando el hombre llega a su fin, ni se sabe de nadie que haya vuelto del abismo. Fíjense ahora, tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echan cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable porque lleva una vida distinta a los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su templo y probar su paciencia. Condenémoslos a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Si ustedes recuerdan lo que decían los fariseos cuando veían a Jesús colgado de la cruz y cuando está todo el juicio de él y todo lo demás, está calcado de aquí. O sea, se nota claramente aquí ese hilo conductor y hay muchas veces también que el Señor cuando reta a los fariseos y a los saduceos, también está prácticamente calcado de acá. O sea, este hilo conductor traspasa los límites de ambos testamentos. Es efectivamente así. Y Perdón, Juan. También muestra algo que yo dije la otra vez, la interdependencia de los testamentos. Nosotros nos han enseñado nuestra enseñanza católica o cristiana, la que sea. El Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento otra. Y veamos el Nuevo nomás porque el Antiguo vale poco. Eso es bueno lo que nos ha enseñado. No, hay una interdependencia fuerte como la vimos en la clase pasada entre los 2 testamentos. ¿Alguien estaba preguntando algo? Sí, Juan, soy Gustavo. Quisiera saber en qué
fecha después de Cristo fue escrito lo que nos acabas de leer de la sabiduría? No, fue escrito antes, pues, 50 años antes de Cristo. Fue 50 años antes de Jesús. Está calcado lo que le ocurrió. Está calcado. Sí, 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 sí. 50 años antes de Cristo. Es el último libro, o sea, no es el último libro que aparece en nuestras Biblias al final del Antiguo Testamento, porque no están ordenados en orden cronológico, lo cual es un desastre. Pero en fin, es un desastre, pero está así. Pero si tú lo pones en orden cronológico, los libros del Antiguo Testamento, ese es el último que se escribió. Eso es efectivo. Y se terminó de escribir el 50 antes de Cristo. Muchas gracias, Juan. Bien. Juan, ¿puedo hacer una pregunta yo? ¿Sí? No quiero pecar de ignorante, pero la verdad es que me sorprende una palabra y me doy cuenta que no sé exactamente cuál es el significado de la palabra canonizado, porque evidentemente estás hablando de cuándo fueron canonizados los textos y nosotros entendemos que el santo fue canonizado. Entonces, ¿cuál es exactamente la explicación de esa palabra? Canonizado significa, la palabra canon significa vara de medir. O sea, un libro está canonizado cuando ya oficialmente se dijo este libro es inspirado. Y por lo tanto tú puedes medir tus acciones con respecto a lo que dice este libro. Tú te puedes regir por él. Cuando un libro no está canonizado, puede ser, porque todavía falta para canonizarlo, porque como hemos visto en el Antiguo Testamento, eso va ocurriendo a medida que se va creando el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Una alternativa 1, o alternativa 2, que es un libro muy bueno, nadie lo va a prohibir, pero que no tiene garantía de ser parte de la revelación. O sea, puede ser un libro escrito por un santo, puede ser un libro por cualquier cosa. Lo mismo pasa en las canonizaciones de las personas. Cuando una persona está canonizada, significa que es un ejemplo para la comunidad oficial. Hay veces que, no, que de repente se le descubren cosas a algunos santos que no son para tanto, pero bueno, pero en general sí. En cambio de otras personas que pueden ser muy conocidas, prestigiosas, qué sé yo, etcétera, sí, está bien, sigue tu ejemplo, su ejemplo, pero no hay una garantía oficial, pudiéramos decir así. No hay una vara, el término canon es de la caña, vara de medir. Muchas ¿Claro? gracias. Sí, sí, perfecto. Vamos a la situación actual. Aquí es donde empiezan, por supuesto, algunos problemillas. El canon cristiano del Antiguo Testamento fue aceptado en esa forma, tanto en Oriente como en Occidente. Todo el mundo estaba absolutamente de acuerdo, hasta el siglo XVI. Por lo tanto, no había ninguna diferenciación. Fíjate, ahora el siglo XVI es muy importante porque ya se habían separado las iglesias de Oriente, que hoy día son ortodoxas, digámoslo. Pero todo el mundo siguió igual con el canon largo, como se llama habitualmente. Pero ocurrió un señor que se llama Lutero, que por porfiado nomás, perdón en mi opinión, pero no me acusen a un pastor evangélico, pero por porfiado nomás, decidió adoptar para las iglesias que él reformó el canon hebreo, el canon corto, el canon de Jerusalén. ¿Y por qué razón? Porque encontraba eso de usar el canon largo muy papista. Bueno, Lutero no sabía que en Oriente, donde había todas las iglesias ortodoxas orientales, la rusa, la griega, la armenia, la rumana, en fin, búlgara y todo esto, ahí no eran papistas, porque no se habían separado de la obediencia al Papa y seguían operando con el canon largo. Bueno, pero él vivía en Alemania, eso le queda muy lejos, a lo mejor no lo sabía. Entonces, desde esa fecha, las Biblias protestantes no incluyen estos libritos de acá. No lo incluyen. Los protestantes dicen, o sea, los luteranos, porque hay también variaciones en otras partes, dicen, ¿por qué los católicos tienen 7 libros más que en la Biblia nuestra? El problema no es así, el problema es por qué ellos tienen 7 libros menos que los católicos, ¿no? Porque los sacaron en el siglo XVI. Pero con eso pierden mucho, porque ese hilo conductor que yo les contaba no lo tienen.
Uno entiende que el judaísmo haya escogido el canon corto por las razones históricas y culturales que les decía. Y además, porque como esa decisión se tomó cuando ya estabas separado, digamos, el judaísmo rabínico y el cristianismo, sobre todo de los paganos, parecía lógico como a lo mejor para ellos terminar la Biblia hebrea, donde no hubiera tanta continuidad con el Nuevo Testamento. O sea, uno lo entiende también eso. Lo entiende por las razones culturales que les hablaba, que son muy importantes, y lo entiende también por una especie de, ya había una tensión que no debió haber ocurrido, y que a lo mejor fue culpa mucho de los cristianos también, pero existía, humano, es humano. Pero lo que uno no puede entender es por qué un reformador cristiano que quiso reformar, según él, para mejor, y en algunas cosas tenía razón, hizo cortar ese hilo conductor en 200 años, de tal manera que esa relación de interdependencia entre los dos testamentos en las iglesias que derivan de Lutero se perdió. Pero bueno, así es. Por eso es que es importante esto de, en el Antiguo Testamento, ver bien la Biblia, de dónde viene. Si le faltan estos libros de acá, es una Biblia protestante. Yo no digo nada que tenga malo con el resto. Puede ser una muy buena traducción protestante, pero le falta, está incompleta. En cambio, si contiene esto, bueno, es una Biblia que o viene de las iglesias griegas o es católica, eso está claro. Ahora, el descubrimiento de los antiguos manuscritos de Qumran, que ocurrió más o menos en el año 1945, 1950, por ahí, mostró algo bien interesante, porque el original hebreo de este grupo de libros que aparecen solamente en la Biblia griega alejandrina se dejó de copiar, entonces se perdió. O sea, en la época que esta traducción se hizo, 200 años antes de Cristo, obviamente estos libros, salvo algunas cositas de por aquí, ¿no?, estaban escritos en hebreo, en arameo, y los tenían. Estos 70 sabios de Alejandría de alguna parte los tradujeron, obviamente. Pero como dejaron de ser usados por el judaísmo y por el cristianismo también, porque ya no le interesó la Biblia en hebreo, porque nadie la entendía, entonces dejaron de ser copiados los originales hebreos de esto. Y al dejar de ser copiados, cuando el último ratón se comió el último manuscrito original, se perdieron. Y durante 1700 años se perdieron. Pero llegó el descubrimiento de los manuscritos de Qumran y se encontraron fragmentos de los originales de muchos de estos libros deuterocanónicos. ¿Por qué fragmentos? Porque, bueno, los manuscritos no se encontraban enteros, también los ratones habían hecho su pega, pero se encontraron fragmentos más o menos grandes. Con lo cual se pudo también contrastar en estos libros del segundo canon cuán buena había sido la traducción por esos 70 sabios judíos de 200 años antes de Cristo. O sea que se ha avanzado bastante en esto. Por eso que yo siempre les digo, ojalá que si ustedes tienen una Biblia, o si compran una, que sea una Biblia buena, como la de Alonso Schöckel o la de Jerusalén, y ojalá que sea de una versión posterior al año 2000, o 1990, no se pongan tan precisos el año 2000, pero más o menos. Porque esas traducciones tienen todos estos antecedentes de acá. O sea, fuentes mucho más antiguas en que pueden basar la traducción en textos mejores. Bueno, eso es el tema del canon. Es un poco latero, como les digo, pero es bueno que lo entiendan bien, porque se van a topar con problemas de este tipo en discusiones con evangélicos fundamentalmente,
Y es bueno saber cuando una Biblia es más completa que otra. ¿Y por qué ocurrieron estas diferencias? Como les digo, no es que las Biblias católicas tengan 7 libros en el Antiguo Testamento más que las evangélicas, eso es falso, sino que las de ellos tienen 7 libros menos, desde la época de Lutero, 1500. Bien, volvamos. ¿Alguna duda sobre esto? No, bueno, seguimos. Pregunta. Sí, dale. ¿Quiénes son los que canonizan estos libros con anterioridad? ¿Los sacerdotes? A ver, O sea, en cada religión que estaba vigente fue alguna asamblea de algo. En el caso del cristianismo, el Nuevo Testamento, la canonización ocurrió en asambleas de obispos ¿de concilios? mucho ¿También, o nada que antes, ver? como veíamos antes el canon de Muratori es del principio del siglo II. Pero Ya, se pero nota el ya que, antiguo, cuando usted claro, habla muy de los antiguo, antiguos, no, claro, del Antiguo Testamento, los ya. primeros libros que usted habla. Ya, perdón. Ahora, la canonización de los libros del Antiguo Testamento, esta por etapas, normalmente siempre fue hecha por la clase sacerdotal. Y, o sea, juntas de más o menos informales, porque en esa época no era como ahora que se establecían actas o algo por el estilo. Pero se juntaban los rabinos del templo, fundamentalmente sacerdotes del templo, junto con los escribas que sabían escribir, por lo tanto ellos podían chequear los textos que habían. Y ahí efectivamente decían ya, de ahora en adelante solamente le vamos a sacar copia a este manuscrito. Todos tienen que coincidir con este manuscrito. Y bueno, y de ahí se hacía una tradición que era permanente y ya era ese manuscrito que se copiaba siempre miles de veces nomás, o cientos de veces. Ellos lo decidían. Ellos lo decidían. Pero era una decisión no dictatorial, o sea, era al final la comunidad aceptaba esa decisión. ¿Y por qué la aceptaba? Porque también la gente sabia del pueblo, qué sé yo, veía así, parece que está bien, este manuscrito en realidad es muy bueno porque dice así, ya en la época de mi abuelo, ese mismo el manuscrito que tenía mi abuelo era el mismo que este, o sea, era similar a este, bla, bla, bla. Entonces se va creando una consensualización Y por la fe que tenían en cada uno de sus de sabios, por así de decirlo. sus sabios y de sus antepasados, Ya, exactamente. ya. Ocupé bien los vocabularios que nos enseñó, ¿ah? Sí, está bien. María Elena, a ver, una pregunta ahí, María Elena, Infante. Hay una manito por ahí. ¿No? Bueno, No, sí. eso No, fue cuando preguntó que si entendíamos algo. ya, ok, vale. Ahora, hay algunos problemillas también. Si ustedes, vamos, estamos ya en la página 23. Porque se ha demostrado de que existen algunos libros que están adscritos a una persona, pero que hay varios que escribieron. El caso más simpático es el libro de Isaías, que es, yo diría, el profeta más importante del Antiguo Testamento. Lo vamos a estudiar a fondo, vamos a estar como 3 clases en puro Isaías. Porque si Isaías hubiera generado de la tradición oral que se le ascribe, digamos, hubiera tenido que vivir como 140 años. Porque el principio del libro de Isaías, concretamente los capítulos 1 al 39, denotan claramente que fueron escritos antes del exilio babilónico, cuando ya se veía venir la tragedia, pero todavía no había ocurrido. Capítulos del 1 al 39. Después, los capítulos del 40 al 55, se nota claramente que fueron escritos por el supuesto Isaías o fueron generados por tradición oral durante el exilio babilónico, que fue bastante largo, fueron 70, 80 años por lo menos, por lo bajo.
Y los capítulos finales, del 56 al 66, fueron generados por tradición oral o redactados como se fuera, posterior al exilio babilónico, o sea, cuando ya había retornado el supuesto Isaías. Entonces Isaías, si uno mira bien, hubiera tenido que vivir como 140 años. Entonces, como eso se ve bien difícil en esa época, obviamente se dividió el libro de Isaías en tres, en las Biblias buenas. Isaías 1, Isaías 2 y Isaías 3, porque obviamente el 2 y el 3 no se sabe cómo se llaman. El del primero, él dice, yo soy Isaías, parte así, diciendo el libro de Isaías. Libro de Isaías, hijo de no sé quién, nieto de no sé quién, qué sé yo, etc. ¿Cómo se llama Isaías 2? No tenemos idea. Y cómo se llama Isaías 3, tampoco tenemos idea. Y lo curioso es que el más importante es Isaías 2. Es un personaje que no tenemos idea cómo se llamaba. Ahora, lo que sí que es importante entender, que los tres son de la misma escuela. Así como vimos en el Nuevo Testamento, Pablo 1, Pablo 2, Pablo 3, y vimos en el Nuevo, también Juan 1 y Juan 2, y Juan 3 a lo mejor por el Apocalipsis, pero por lo menos Juan 1 y Juan 2 está claro. Hay Isaías 1, Isaías 2 y Isaías 3, y son de la misma escuela. O sea, su tendencia teológica es la misma. Es la misma. O sea, lo más probable es que Isaías 2 haya sido un discípulo de Isaías 1, y Isaías 3 haya sido un discípulo de Isaías 2. Y lo mismo pasa también, a pesar que es un libro menos importante, con Zacarías. Se habla de un Zacarías 1, del capítulo 1 al 8 del libro de Zacarías, y un Zacarías 2, capítulos 9 al 14. Ahora, es un libro bastante más breve y menos importante que el libro de Isaías, pero también es un libro bastante importante. Ahora, el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, la mayoría fue escrito en hebreo, aunque hay algunos fragmentos pequeños en el canon hebreo, escrito en arameo. Y del Deuterocanon, o sea, de los añadidos por los alejandrinos, se piensa solo que fueron escritos en griego originalmente el libro de la sabiduría y el segundo de Macabeo. Y los demás tuvieron un origen semítico, como decíamos, y que se han encontrado fragmentos en Qumran, a pesar que no están completos. El caso más simpático es el libro de Ben Sirac, o sea, el libro del eclesiástico, que hasta antes ¿cómo se llama?, de descubrimiento en Qumran, o sea, antes de 1950, se pensaba de que la única alternativa que teníamos era esta traducción al griego. Pero cuando se empezaron a descubrir estos fragmentos hebreo-arameo, se llegó a recolectar 2/3 del libro completo, el eclesiástico, de Ben Sirac, y que resulta que es más largo el original semítico. Entonces, el problema de las traducciones buenas bíblicas hoy día es ¿cuál sigo? ¿El original semítico o la traducción griega, que es un poco más breve? No tiene diferencias doctrinales, ninguna, pero tiene cosas interesantes que no aparecen en la traducción griega. Y ahí están las cosas. Lo mismo pasa con el libro de Esther. El libro de Esther hay dos versiones y una Biblia buena tiene las dos versiones. Si ustedes ven la Biblia de Jerusalén o la de Alonso Scholl, que ven en el Antiguo Testamento, el libro de Esther, y van a encontrar Esther hebreo y Esther griego. Porque son diferentes. El de Esther hebreo es mucho más corto y el Esther griego es mucho más largo. Y los dos están completos, no es el caso de Ben Sirac o el eclesiástico. Entonces, las Biblias buenas han optado muy simple, ponen los dos, que cada uno escoja el que quiera. Está el hebreo y el griego, el libro de Esther. Cosa que no ocurría en las Biblias de 1950 para atrás, obviamente. Bien.
dejémoslo aquí, porque, a ver, faltan 20 minutos, pero me tendría que meter en un tema que no voy a alcanzar a ver, y que es muy importante también, que es de las fuentes tradicionales, las fuentes orales del Antiguo Testamento, que es muy importante, y que hay que verlo todo junto, porque si no, si lo vemos partido no lo van a entender. Así que mejor lo dejamos hasta acá, y en bien de mi pobre garganta también, que se ha portado muy re bien, ¿eh? O sea, no he perdido la voz mientras tanto. Así que preguntas. Así descansas tu voz también. Sí. Preguntas. Don Juan ¿Hay alguna Eduardo. pregunta? Sí, don Juan Eduardo, ¿puedo preguntar? Juana, aquí estoy. Perdón, don Dígame. Juan Ignacio, perdón. ¿Puedo preguntar? Sí, Don Juan Ignacio, me ha dado vuelta toda la semana, sí, por ejemplo, relativo a la palabra misterio. La ya. semana pasada, usted nos ejemplificó el término misterio con lo que, por ejemplo, le podría ocurrir en la relación inmediata entre usted y su señora. Entonces, en este instante mi señora está en el supermercado y me llama del supermercado y me dice, manda un fax o un email o un correo o escanea, no sé. Entonces, para mí es un misterio dónde está ella, porque no lo sé. Pero si yo asocio ese término, misterio, con el de la Santísima Trinidad, ¿cómo lo engarzo? Es lo mismo. ¿Cómo lo Es valido? lo mismo. Usted no es, nadie en el mundo A ver, es capaz de darse cuenta que existe una Trinidad si Dios no lo revela. O sea, es algo no, desconocido, tal como para mí era absolutamente desconocido que mi mujer necesitaba ese papel. absolutamente. O sea, el mismo concepto. No significa, Sí, no tiene claro, en claro. ninguno de los dos casos relación con el término comprender. Es exactamente igual. ¿O tiene dudas todavía? Ya, Pregunte nomás. ya, está ausente. Entonces, o sea, en el fondo, la pregunta... No. Lo siguiente, es que en el fondo, el misterio de la Santísima Trinidad no debía ser entonces objeto de mayor reflexión. Siguiendo esa línea argumental, no debiera ser objeto de mayor reflexión. Sin embargo, Santo Tomás se aboca al conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad. Tomás de Aquino se aboca al conocimiento de la Santísima Trinidad y hace ingente esfuerzo sobre ello, según nos lo refiere Chesterton en su libro sobre Santo Tomás. Entonces, No, ahí hay algo que está, que a mí no me queda muy claro, honestamente. a ver, San Agustín también. sí, San Agustín también, y el ejemplo que tú dices de San Agustín es bien Fue la dilucidor. conversación, fue la voz, parece, ¿no? A ver, el ejemplo de San Agustín quizás es mejor que el de Santo Tomás, porque San Agustín mismo se da cuenta del problema de lo que está haciendo. Hay una anécdota que él pone en su libro, o sea, es auténtica, original en su libro, que es que él iba caminando por la playa y de repente ve a un niño, meditando precisamente sobre el misterio de la Trinidad, y ve a un niñito que había hecho un agujerito en la arena y con un balde iba a buscar agüita y la echaba en el agujerito. Y de nuevo le echaba agüita y le echaba en el agujerito. Eso lo relata él. Y entonces San Agustín, bien curioso, le dice al niño, le pregunta al niñito, ¿qué estás haciendo? Y el niñito le contesta, yo quiero meter todo el mar en este agujerito. Entonces va de nuevo, llena el balde y echar el agujerito. San Agustín lo queda mirando y se ríe, digamos, le dice,
pero ¿cómo vas a meter el mar que es inmenso en este agujerito? Y el niñito le contesta, ¿y cómo vas a meter tú el misterio de la Trinidad entera en tu cabeza, que es inmenso, y en tu cabeza que es tan chiquitita? Y el niñito desapareció. Eso es algo que lo cuenta él. O sea, efectivamente, se puede meditar mucho sobre la Trinidad, se puede meditar mucho sobre la Trinidad, no me cabe la menor duda. Pero es meditación de tratar de meter la Trinidad en la cabeza humana es imposible. Ya San Agustín lo dijo, y en ese momento dejó de escribir sobre la Trinidad precisamente. Dijo Santo Tomás, que pasó el mismo fenómeno, yo creo. O sea, tú puedes meditar sobre ciertas cosas, evidentemente, y es muy bueno, porque además sacarás algunas enseñanzas prácticas de eso mismo también. Eso no tiene nada de malo. Pero de ahí a entender esas Palabras mayores. infinidades divinas es imposible. Ya se lo dijo el ángel ese a San Agustín disfrazado de niñito. Más preguntas. Pero la Trinidad sigue siendo misterio. Juan, más que pregunta, En la Juan, Trinidad, a ver, esa pregunta es interesante. La intimidad de Dios es un misterio y la Trinidad es parte de la intimidad de Dios. Solamente vamos a poder conocer lo que Él nos explica de sí mismo, nada más. Hasta ahí llegamos. Pero la Trinidad nosotros la aceptamos como parte de nuestra fe. Claro, porque fe es aceptar un mensaje. Exactamente. No porque la entendamos. Y no vamos a poderla entender nunca. Sí. Me queda claro. Había otra pregunta por ahí más. Alguien que levantó la manito. ¿Quién? más que pregunta, Juan, es un comentario respecto de lo sorprendentemente consecuente que fueron los judíos con lo que hicieron con Jesús. Sí. Porque estaba escrito en la sabiduría. Ah, por ese lado. Buena pregunta. No hay predestinación en esta cuestión. Primero tengámoslo claro. No, estoy diciendo de que los judíos fueron consecuentes con lo que hicieron con Jesús. Porque yo pensaba de que la reacción de los judíos contra Jesús era producto de la envidia y el temor por perder el poder que tenían. Pero después de escucharte a ti respecto del libro de la sabiduría, puedo concluir de que ellos eran consecuentes con lo que sus antecesores les habían enseñado. Bueno, lo que pasa es que el libro de la sabiduría, ese texto que yo leí, es una imagen de un hipócrita. ¿Ah? O sea, piénsate tú, a ver, leamos un poco de nuevo, Astor. No, pero hipócrita y todo era algo a lo que los judíos adherían. Bueno, si tú miras la historia de los profetas relatada en el Antiguo Testamento, vamos a ver la mayoría de los profetas uno por uno. Ni uno murió en su cama, eso tenlo claro. Todos murieron o asesinados, o torturados, o cosas por el estilo. O sea, y eso es, yo diría, común del ser humano. O sea, el que de repente se pone a clamar un cambio fuerte de cultura, un cambio fuerte de conversión, digamos, porque el mundo en ese momento puede pensarse que va al despeñadero, es re poco bienvenido. O sea, normalmente la gente no ve los errores que comete, entonces es molesto. Yo me recuerdo, aquí algunos de ustedes se deben recordar, otros no, son muy jóvenes, pero el padre Hurtado, en su momento, me acuerdo perfectamente, sus discursos eran considerados, pero horrendos, locura, y molesto, y la gente se enojaba, ¿cómo puede decir eso? Que sé, cosas por el estilo. Bueno, y hoy día miramos el asunto retrospectivo, ¿no es cierto? Y nos muestran de repente estadísticas de pobreza de esa época. Y era efectivamente atroz. Lo que pasa es que
esas cosas chocan, molestan. Y eso le pasó a todos los profetas. Y aquí mismo el libro de la sabiduría, el libro de la sabiduría no está diciendo lo que le va a pasar a Cristo, está haciendo un raconto de lo que les pasó a los profetas anteriores a él. Ahora, el autor del libro de la sabiduría no se dio cuenta que iba a pasar lo que él está diciendo, sí, pero él se refería que en el pasado había pasado. Pero para el judío lector, podría haber sido una manera de conducirse frente a un personaje como Jesús. Posible. Tal como se comportar. Bueno, el mismo Señor lo dice, acuérdate, hace poco se leyó un evangelio que decía, ustedes, tal como ustedes mataron, a ver, sus antepasados mataron a los profetas y ustedes les han hecho tumbas gloriosas. Ajá. Ahí está. Ahí está. Y le pasa a toda la humanidad, ¿no? Si ustedes miran a mucha gente que tuvo visión de futuro, digamos, fueron defenestradas, como se dice ahora, en su época, y después los consideran héroes y le hacen monumentos en las plazas. Y se repite la historia. Bien. Quedemos aquí entonces. ¿Les parece? Cualquier cosa me mandan email. Disculpa, Juan, mi tosudez respecto a este asunto de que hablábamos. San Pablo, por ejemplo, como perseguidor de los judíos y perseguidor de los cristianos, disculpa, con el fuego con que nos perseguía, podría haber argumentado de que era su misión tomando el libro de la sabiduría. Es decir, él no solo tomando el libro que tú quisieras, él lo dice en sus propias cartas, de que él estaba convencido que hacía el bien. Y estaba convencido que hacía el bien, acuérdate, pero lo hacía en un cierto contexto, o sea, en un contexto de la pelea entre cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano. Acuérdate que Pablo no persiguió a la iglesia de Jerusalén. No tuvo ningún problema con la iglesia de Jerusalén antes de su cambio de él tenía problemas con la gente de Esteban. ¿Y por qué con la gente de Esteban? Porque dijo que no había necesidad de circuncidar a los prosélitos. Entonces él obviamente pensaba, en ese momento Pablo, él pensaba que estaba defendiendo las ideas del judaísmo real, hasta que se dio cuenta que estaba equivocado. Gracias, Juan. Bien, quedamos entonces. Gracias, espero que me hayan oído a media voz, pero me vieron. Listo. Fantástica la clase, don Juan Ignacio. Siempre tan entretenida, amena, fantástica. Con todo el esfuerzo que hiciste, a pesar de estar con la garganta mal, igual nos diste el curso. Muchas gracias. Ya, y repasen y estudien, ¿no? Sí, hay tanto que estudiar, la verdad. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Juan Ignacio, muy buena, gracias.